Hola, buenas. Vamos a ver la clase 3 de este tema de circuitos eléctricos. Vamos a continuar entonces profundizando en la teoría de circuitos eléctricos para pues tratar de abarcar lo más que se pueda antes de pasar al siguiente tema. Ahora les tengo aquí en este pizarrón la definición de lo que es una fuente real y una fuente ideal. En la teoría de circuitos, cada vez que analizamos un circuito, normalmente las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente, las ilustramos ideales y luego ya le agregamos componentes y empezamos a analizar un circuito. Entonces, eso es para facilitar los análisis que se consideran fuentes eh, ideales, pero en la realidad las fuentes son reales y tienen una componente resistiva interna, incluso llegan a tener no solamente efectos de resistencia, sino también internamente efectos inductivos o capacitivos. Eso ocurre en las fuentes de voltaje y de corriente, pero también ocurre incluso en los aparatos de medición. Los aparatos de medición tienen también un efecto resistivo interno. Así que interviene ese efecto resistivo en las mediciones. Ahorita nosotros vamos a empezar a ver cada uno de ellos, o sea, cómo van a ir interviniendo cada elemento real, tanto en las fuentes como en los aparatos de medición, y vamos a empezar a clasificar. Aquí tienen la definición de lo que es una fuente ideal. Estamos hablando de fuentes independientes, no de fuentes dependientes. Entonces vean lo que dice aquí. Dice, una fuente independiente de voltaje o de corriente ideal no tiene resistencia. Las fuentes ideales no tienen resistencia interna. Y si no tienen resistencia, entonces no disipan potencia. Aquí voy a aclarar lo siguiente. En circuitos eléctricos, el único elemento que disipa calor, que pierde potencia, son los resistores. Ni los inductores, ni los capacitores, ni las fuentes o los aparatos de medición, nada más porque sí disipan calor. Disipa calor el elemento resistivo, ¿sí? Vimos la clase anterior la ecuación de potencia de un resistor. Vimos que en un resistor como este, por donde pasa una corriente y cae un voltaje, fíjense cómo uso las palabras. Digo, estoy diciendo por donde pasa una corriente. La corriente pasa por los elementos, ¿sí? No cae en los elementos, no, pasa. La corriente es un fluido, entonces la corriente pasa por el resistor y cae un voltaje. El voltaje sí cae, no el voltaje nunca se dice que pasa, no, el voltaje no pasa, el voltaje cae sobre un elemento, porque para mover carga se requiere un gasto de energía y ese gasto de energía se pierde ahí. El voltaje representa el gasto de energía que se perdió. Recuerden la definición de voltaje. Voltaje es la derivada de la energía respecto a la carga que se hizo pasar. Entonces, aquí hubo un gasto de energía, en otras palabras, hay un voltaje ahí, cae un voltaje por cada cantidad de carga que pasa. En este circuito, la relación corriente-voltaje habíamos visto que era B igual a R por I. Y vimos las ecuaciones de potencia. La ecuación de potencia era B por I, o vimos que también era
R por I cuadrada, o vimos que era B cuadrada sobre R. Así que el resistor es el único elemento que disipa calor. Si algo disipa calor, es que ahí hay una resistencia eléctrica, ¿sí? En términos de circuitos. Entonces, por eso esta definición que dice que las fuentes ideales no tienen resistencia interna, luego entonces no disipan potencia, no tienen pérdidas de potencia. Vamos a ver entonces cómo es una fuente ideal, ¿sí? Aquí una fuente de voltaje ideal, una fuente de voltaje ideal. Es así. Puedo tirar terminales hacia acá. ¿Sí? Es una fuente de voltaje ideal, no tiene resistencia. O puede ser una batería. Aquí abajito. Igual. ¿Sí? Una fuente de voltaje ideal. ¿Y qué dice la definición? Dice que no disipa calor, porque efectivamente, o sea, aquí no hay ninguna resistencia que me permita disipar calor según estas fórmulas. Dice la definición acá. Vamos a continuar leyendo. Dice, una fuente independiente real tiene resistencia y disipa potencia. Así que una fuente real sí va a disipar potencia. En el momento que tengo un resistor, ya hay disipación de potencia. Entonces, una fuente ideal la tenemos aquí. Sí, que se las acabo de poner. Una fuente real. Una fuente real. Déjenme agarrar otro plumón porque estoy aquí. Una fuente de voltaje real. Las fuentes de voltaje tienen un resistor en serie. Entonces, una fuente tiene un resistor en serie. ¿Sí? B y R. Le puedo llamar, por ejemplo, VG, voltaje del generador, y resistencia del mismo generador. Entonces, esta es una fuente de voltaje real. Lo mismo con la batería. Si le pongo una resistencia en serie, como a esta batería que les había puesto por acá, le pongo un resistor en serie, pues pasa lo mismo. O sea, la convierto en una fuente real, ¿sí? Y vamos entonces a ver acá, continuando con la lectura de lo que aquí se señala. La parte de abajo del pizarroncito dice, en una fuente ideal, la variable que entrega esa fuente, la variable que entrega, no depende de la carga, ¿sí? Una fuente ideal, la variable que entrega no depende de la carga. Y vamos aquí, en la fuente de voltaje ideal. En una fuente ideal, la variable que entrega no depende de la carga, o sea, aquí va a haber un voltaje V, lo mismo que acá, sin importar lo que yo conecte. Siempre va a estar ese voltaje en este par de terminales.
en la terminal A y en la terminal B. ¿Sí? Si yo pongo un elemento ahí, no importa lo que ponga, siempre va a haber ese voltaje. O sea, la variable que se entrega no depende del elemento que ponga. Si yo pongo un resistor aquí, ese resistor puede valer lo que yo quiera y no le afecta, ¿sí? Entonces, yo puedo meter aquí un resistor de 1 ohm y el voltaje ahí está presente, el voltaje VAB sigue valiendo este valor, ¿ve? Y si pongo un resistor que vale 1K, o sea 1000 ohms, igual el voltaje de A a B sigue valiendo B, ¿sí? Lo estoy midiendo positivo aquí, negativo acá, punta roja aquí, punta negra abajo, ¿sí? Entonces el voltaje sigue siendo el mismo, no importa lo que yo ponga. Igual puede ser que quite yo el resistor y que yo ponga un capacitor, no importa. Este voltaje aquí va a caer y es lo que va a salir. Así que no depende de mi carga, yo le puedo poner lo que yo quiera, ¿sí? Mientras no sea otra fuente de voltaje, ¿verdad? O sea, si pongo otra fuente de voltaje, entonces se va a enfrentar a esta y quién sabe qué pase, ¿sí? En el enfrentamiento de fuentes ideales no hay nada escrito, o sea, no es una especulación, ¿sí? Entonces, una fuente ideal entrega la variable para la que fue hecha. Si yo pongo un resistor, como lo había hecho al principio, ese resistor, el voltaje sigue siendo B. Lo que sí va a cambiar es la corriente que entrega esta fuente. Entonces, esta fuente entrega una corriente, esa corriente va a depender del tipo de resistor que yo ponga. Si pongo un resistor pequeño, es diferente la corriente a que si pongo un resistor muy grande. Así que la corriente va a ser diferente, pero el voltaje es el mismo. Entonces, esta definición que dice acá en esta parte del pizarrón abajo, dice, en una fuente ideal la variable que se entrega no depende de la carga que se conecte. Y remata con al final que dice, en una fuente real la variable sí depende de la carga, ¿sí? Ahí la alcanzan a ver, lo voy a hacer más atrás, esta, ¿no? Vean, en una fuente real, acá está, en una fuente real, la variable sí depende de la carga. Entonces vámonos acá, o sea, en este problema, en este circuito real que les puse aquí arriba, ¿sí? La fuente real. Aquí tengo las mismas terminales que acá, o sea, yo le llamo ahora las terminales de mi fuente. Digo, esta es la terminal A, la terminal B. Yo agrego un elemento de carga, este es RL, L de carga, ¿sí? Es L de load, carga en inglés. Bueno, entonces, resistencia de carga. Aquí el voltaje de aquí a acá, punta roja, punta negra, el voltaje VAB, este voltaje, ya no puedo decir que es el voltaje VG, porque la presencia de la resistencia interna del generador o de la fuente está provocando que exista una división del voltaje. Este voltaje, que es el trabajo que se requiere, es un equivalente a decir el trabajo que se requiere para mover carga, se va a tener que repartir una parte de trabajo de ese, que representa mover la carga de la salida de la fuente a través del resistor. Y otra parte del trabajo se va a gastar en mover esa misma carga de la terminal A a la terminal B.
antes de que retorne, ¿sí? Entonces, el gasto de energía que hay aquí se reparte una parte aquí y una parte acá. Por esa razón, el voltaje VAB ya no va a ser el voltaje VG. Este se va a repartir una parte aquí, otra acá. Así que este voltaje va a terminar siendo menor al voltaje de la fuente. En la fuente ideal es el mismo, ¿sí? Aquí, como dice la definición, la variable que se entrega, que es el voltaje V, no depende del tipo de carga, pero acá sí depende. Si esta carga, este resistor es muy grande, aquí va a haber más oposición a mover la carga y la mayoría del gasto de energía para mover la carga se va a perder aquí. Quiere decir que aquí va a haber más voltaje para mover la carga. Y si ese resistor es mucho mayor a entonces este es el gasto para mover carga aquí va a ser pequeño, pero el gasto para mover carga acá, gasto de energía, va a ser más grande. Así que este elemento se va a quedar con la mayoría del voltaje de la fuente, ¿no? O sea, aquí el VG, este voltaje. Si es al revés, si este resistor es pequeño, el resistor RG, entonces, digo, si es grande, si este resistor es grande y el pequeño es ahora este resistor de carga requiere poco gasto de energía y la mayor energía para mover la carga se va a llevar a cabo acá. Así que este resistor va a acaparar la mayor cantidad de voltaje y muy poco voltaje se va a proyectar hacia la carga. Entonces va a seguir siendo menor al voltaje del generador, el voltaje de salida va a seguir siendo menor a la fuente, pero va a ser pequeño porque aquí esta resistencia es pequeña y esta es grande, ¿no? Así que depende de la resistencia de carga, pues va a ser el voltaje que entrega y eso va a ser porque hay presente una resistencia interna. Si no existiera resistencia interna, como ocurre en la fuente ideal, todo se entrega. No importa cuánto valga todo el voltaje se va a entregar. Entonces, las fuentes ideales pues son más sencillitas de hacer análisis. Las fuentes reales hay pérdida de energía dentro y fuera. Quiere decir que dentro de la fuente va a haber disipación de calor, o sea, va a haber potencia ahí desarrollada, y en la carga también va a haber potencia desarrollada, ¿no? O sea, ahí se va a repartir de toda la potencia que produce esta fuente, una parte se va a perder aquí, otra parte se va a perder acá, ¿sí? Eso es para las fuentes de voltaje. Para las fuentes de corriente es algo semejante, o sea, ahora vamos a ver lo que sería una fuente de corriente ideal. Una fuente de corriente ideal, pues es un único símbolo el que existe para la fuente de corriente. ¿Sí? Aquí están las terminales, lo puedo poner hacia acá, o sea, es una fuente de corriente ideal, aquí está la fuente. ¿Sí? Acá donde le puse B, le voy a poner el voltaje del generador para que tengamos presente que VG, igual que acá VG, es el voltaje del generador. Y aquí sería el voltaje VAB. Aquí habíamos visto que el voltaje VAB era directamente todo el voltaje del generador. Acá el voltaje fue más chiquito. Depende de la carga ahí. En este caso, tenemos una fuente de corriente ideal y una fuente de corriente real.
Entonces, esta es la corriente del generador, igual acá, corriente del generador. Pero, la voy a repetir, que me quedó inclinada. Las fuentes reales, fuentes de corriente, tienen resistores en paralelo, o sea, tienen un resistor interno en paralelo. Este sería la resistencia del generador y sus terminales serían por acá, o sea, la terminal A, la terminal B. Para que las fuentes de corriente reales se acerquen a ser semejantes a una fuente ideal, se requiere que esta resistencia sea lo más grande posible. Entre más grande sea la resistencia, más oposición va a haber a que la corriente circule por aquí. ¿Sí? Entonces, si hay oposición a que la corriente circule por aquí, es como decir que está ejerciendo un efecto de circuito abierto. Es el caso extremo. No circula nada de corriente si estuviera totalmente abierto. Si eso ocurriría si esta resistencia fuera infinita. Hablar de una resistencia infinita es hablar de un circuito abierto. Así que en ese momento, toda la corriente va a buscar el camino de A a B. Pero si esta resistencia es muy pequeñita, pues va a dejar pasar aquí mucha corriente. Por ahí, la corriente siempre busca el camino de menor resistencia. ¿Sí? Eso grábenselo. La corriente siempre busca el camino de menor resistencia. Así que una fuente real tiene una resistencia en paralelo. Esta resistencia, de preferencia, cuando se diseñan las fuentes, se busca que esta resistencia sea muy grande para que ejerza un efecto cercano a o sea, como si fuera una resistencia infinita. Una resistencia infinita es un circuito abierto porque no me deja pasar corriente. Entonces, en este caso, la resistencia RG, por acá abajo lo pongo, debe tender a ser muy grande. Lo pongo así, infinita, ¿no? O sea, debe tender a ser muy grande. Aquí les voy a bajar para que vean lo que bien la imagen ahí, ¿sí? Entonces, la resistencia tiene que ser de preferencia muy grande para que tienda a este efecto. Ahora, en un circuito como el primero, en la fuente ideal, la variable que entrega esta fuente es corriente. Ocurre lo mismo que dice en la definición del pizarrón. Dice una fuente ideal, la variable que se entrega no depende de la carga que yo le ponga. Yo le puedo poner la carga que yo quiera y siempre me va a entregar la misma corriente que tiene la fuente. Así que yo aquí puedo poner un elemento de carga y por aquí va a pasar la corriente I a B. Esa corriente de A a B, ¿sí? De A a B, por eso puedo poner aquí más menos para indicar que la corriente fluye de más a menos. Esa corriente va a ser toda la corriente que hay acá. No tiene otro camino la corriente de la fuente. Toda se va a ir por aquí, ¿sí? Entonces esta corriente toda va a ser IG. No importa el valor de este elemento. Así que aquí no hay ese problema. No hay disipación de potencia y entrega toda la corriente. En el caso de abajo, si yo pongo un elemento de carga, entonces tengo dos elementos compitiendo por la corriente de la fuente. Y lo que va a pasar es que la corriente va a buscar el camino del elemento que presente menor resistencia al paso de la corriente. Así que si este elemento tiene una resistencia mucho menor a la interna de la fuente, va a acaparar la mayor cantidad de corriente. Pero si al revés, la resistencia del generador es pequeña comparada con la resistencia de carga,
aquí va a ir una resistencia de carga, entonces la mayoría de la corriente busca este camino y muy poca saldría por acá. En cualquiera de los casos, la corriente que pasa de A a B, esta corriente de A B, nunca va a ser la corriente total. Parte se va a perder aquí, así que esta corriente va a ser menor a la corriente del generador y va a depender del valor que yo coloque ahí, ¿sí? El hecho de que exista una resistencia interna le ocasiona ese problema, no me puede entregar toda la corriente. Entonces, las fuentes reales disipan calor. Aquí va a haber una disipación de calor por la corriente que fluye por ahí. Y aparte de eso, no me puede entregar toda la corriente. Entonces, aquí están diferenciadas cómo actúa una fuente ideal y una fuente real de voltaje. Y cómo actúa una fuente ideal y una fuente real de corriente, ¿sí? Bueno, dejamos esa parte, esa definición de lo que es fuentes reales e ideales. Y vamos a ver, bueno, déjame ver si... Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo, no tanto relacionado con esto, sino relacionado con las fuentes dependientes que vimos al final de la clase anterior. Entonces, aquí hay un ejemplo. Espérame tantito. Bueno, aquí tenemos el siguiente problema. Me dice, determine la potencia absorbida por la fuente dependiente, o sea, la potencia que se desarrolla en este circuito. Pero no está completo el problema. El problema dice lo siguiente. ¿Cuándo se debe medir la potencia? O sea, bajo qué condiciones, si no está terminado el circuito. Dice, conectamos dos instrumentos. Hacemos, aquí lo anoté en el cuaderno, dice, conectamos un voltmetro y un amperímetro. Un voltmetro a la entrada de la fuente dependiente, ¿sí? De la fuente dependiente conectamos un voltmetro. Y un amperímetro a la salida. Se van a conectar para hacer lectura de cuánto voltaje hay a la entrada, cuánta corriente hay a la salida de la fuente por la fuente dependiente. Entonces, ¿dónde está la fuente dependiente? Hasta aquí. ¿De qué depende la fuente? Del voltaje BC. ¿Ese voltaje dónde está? Acá, en este par de terminales. Entonces, aquí es la entrada. En esa entrada se coloca un voltmetro, se mide voltaje. Así que se coloca un voltmetro, lo vamos a poner, lo voy a poner con color rojo. Ahí está, ¿sí? En color rojo y dice BM, voltaje medido. Y ese voltmetro pues me mide el voltaje que controla a la fuente. Así que se va a medir ese voltaje. Y la otra es, se va a medir la corriente que pasa por la fuente. Así como está abierto, no pasa nada. No hay corriente. El voltaje sí puede ser que aparezca un voltaje ahí, porque si hay voltaje acá, esta fuente tiene voltaje.
pero la corriente es la que se quiere medir a través de la fuente. Para eso, aquí, en realidad, vamos a pensar que estaba en corto. Estas dos terminales estaban unidas, así. Entonces, se quiere medir la corriente que pasa por la fuente. Pues abrimos primero e insertamos un amperímetro. Así que hacemos esto. Pongo las puntas del amperímetro. Aquí está el amperímetro. Aquí pongo corriente medida. Ahí está el amperímetro. La punta roja del instrumento, ya ven que el multímetro, pues que se puede usar como medidor de corriente o voltaje, siempre tiene punta roja y punta negra, así que tiene sus dos puntos. Así que tengo que indicar en dónde pongo la punta roja. En el caso del voltmetro, si quiero medir, tomar la lectura bien, la punta roja tiene que ir del lado donde está la terminal positiva del voltaje que controla. Así que la punta roja sería de este lado. Voy a poner un punto del lado donde va la punta roja. Y en el caso del amperímetro, la corriente viene fluyendo, indicada por esta flecha, viene de más a menos y va a pasar por el amperímetro. Entonces, para medir esa corriente, la tengo que medir con la punta roja por donde entra y la punta negra por donde sale la corriente. Así que aquí vendría el punto que indica dónde va la punta roja. Es el punto de polarización, ¿sí? Es un punto de polarización aquí y acá. Entonces tengo mi voltmetro, mi amperímetro. Cuando se hace eso, se toma la lectura. Y la lectura que se toma es la siguiente. Entonces me dice el voltaje VM que se midió fue 2.0 volts. La corriente IM que se midió fue 1.5 volts. ¿Sí? Y la pregunta pues es ¿cuánta potencia se disipa en la fuente dependiente? Ese es el problema. O sea, no me está pidiendo nada del otro mundo. Entonces, lo primero que hacemos es recordar la ecuación de potencia, que pues la acababa de poner por allá del lado donde está la resistencia, cuando empecé a definir la potencia en un resistor. Así que la potencia para cualquier elemento es V por I. Si yo quiero la potencia en esta fuente, entonces tendría que ser el voltaje VD, que es el voltaje que entrega por la corriente ID. Así que aquí sería VD por ID. ¿Sí? Eso me va a dar la potencia. Necesito estos dos datos, VD por ID. Pues vamos a sacarlos. Eso es todo lo que pide este problema. ¿Sí? Vamos a hacerlo. VD es 2 veces BC. Entonces, BD es 2 veces BC. ¿Y cuánto vale BC? BC, el voltmetro, lo midió. Vale 2 volts. ¿Sí? Es la lectura de este voltaje. Entonces, BC es 2 volts, según la lectura que dio. Lo sustituimos acá y nos va a dar VD igual a 2 por 2, 4 volts. Ahora, ya tengo el voltaje. Me falta la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Pues la corriente
también la medimos con un instrumento, que es un ampérmetro o amperímetro, ¿sí? Entonces, este instrumento midió la corriente. Esta corriente que midió es la misma que está atravesando la fuente y la está atravesando de más a menos, como si absorbiera potencia la fuente, ¿sí? La convención de signo. Así que la corriente ID que nos falta, ID, es la misma corriente que se midió. Acá tengo un error, le puse unidades de voltaje, entonces corregimos. Ahí está, ¿no? Entonces tengo 1.5, ya tengo los dos datos, ya nada más es vaciar y saco la potencia. Así que mi potencia sería 4 por 1.5. ¿Sí? 1.5. Entonces 4 por 1.5, ¿cuánto me da? Me va a dar 6 watts o vatios. Entonces, la potencia que desarrolla esta fuente es 6 watts. Si ustedes se fijan, puse signo positivo aquí, no puse signo negativo, ¿sí? Porque recuerden que si esta fuente es como un elemento así, esta fuente es un elemento así. La fuente tiene una polaridad. ¿Cómo es esa polaridad? Así. Y la corriente, ¿cómo va? Va de más a menos, o sea, viene así la corriente. Si esto se cumple, el elemento, aunque sea una fuente, se está comportando en ese momento como un elemento pasivo y está absorbiendo potencia o energía, que finalmente es similar. Así que aquí la potencia sería positiva, por eso se usa la relación B por I, ¿sí? B e I. Si yo tuviese a la fuente así, pero la corriente es al revés, entonces se estaría comportando como un elemento que entrega corriente, o sea, suministra corriente, es un elemento que entrega energía. Así que en este caso la potencia, para diferenciarla de este otro, la tendría que poner con un signo negativo, ¿sí? O sea, la potencia la indico con un signo negativo y la tendría que escribir así, menos B por I. Como esto no está ocurriendo aquí en el circuito, no está ocurriendo eso, está ocurriendo este caso, entonces por eso puse signo positivo, ¿sí? Entonces el signo positivo que yo puse ahí fue porque se está cumpliendo el sentido de corriente de más a menos, en el sentido de una caída, y ahí corresponde esta relación, le pongo signo más, ¿sí? Ahí está. Ahora, ya el problema está hecho. Fíjense en un detalle. Aquí vienen más datos, este dato. No los necesitamos. Estuvo la corriente, tampoco la necesitamos, ¿sí? O sea, no nos pidieron que analizáramos el circuito, solo nos pidieron que dijéramos cuánta potencia desarrolla esa fuente. Eso fue todo, ¿no? O sea, solamente que me dijeran, no tengo los instrumentos, entonces hay que calcular cuánto voltaje hay aquí y hay que calcular cuánta corriente pasa por el corto que estaba presente con el cable. Ya ven que aquí antes pasaba de inicio, pues había así, pasaba un cable, ¿sí? Ese cable lo sustituyó el ampérmetro. El ampérmetro lo sustituyó, ¿sí? Entonces aquí viene otro detalle, pues, que hay que saber y reforzar, ¿sí? Un voltmetro es un instrumento que se comporta
como si fuera circuito abierto. No pareciera que no conectamos nada, ¿sí? Cuando yo agarro mi instrumento, lo configuro para voltmetro y conecto aquí, punta roja, aquí está el punto, entonces sería punta roja, punta negra, este se comporta como si no existiera. Idealmente, si lo pienso ideal, este refleja una resistencia infinita. Entonces pareciera que no está puesto y no afecta el comportamiento de mi circuito, no lo altera porque es un circuito abierto, un voltmetro, ¿sí? Así que cuando mido estos 2 volts, nada influyó la presencia del voltmetro. En cambio, un amperímetro o ampérmetro se comporta al revés. Cuando yo configuro esto para medir corriente y lo uso aquí, antes de que yo lo conectara, existía un corto. Así que había un corto ahí. Yo quiero medir la corriente. No puedo medir la corriente con el corto presente, porque esta corriente va a preferir este camino. O parte se va a ir por aquí, parte por acá. El amperímetro ideal, estoy hablando de un amperímetro ideal, se comporta contrario a un voltmetro. Este se porta como si fuera de aquí a acá un cortocircuito, como si fuera un bilalambre en estas dos terminales, como si fuera el mismo cable. Si hagan de cuenta que está así, o sea, es el mismo cable, entonces es el mismo cable. Cuando yo lo pongo aquí, tengo dos cortos, ¿no? Tendría este corto y este corto. Y esta corriente entonces viene y ve que hay dos cortos y dice, pues me voy la mitad por un lado y la mitad por otro. Tendría una lectura equivocada, porque la mitad de la corriente se viene por acá y la mitad por acá. Por esa razón, tengo primero que abrir por donde estaba pasando la corriente. Abro, ¿sí? Y ya que abro, entonces conecto el amperímetro, y va a sustituir el corto que existía. Así se mide la corriente, o sea, tengo que conectar el amperímetro, sustituye el corto y esta corriente va a tener que pasar por ahí. El instrumento hace lectura de la corriente y no lo afectó, o sea, el instrumento ideal no afectó mi circuito. ¿Por qué no lo afectó? Porque idealmente es un corto, entonces no le hizo nada. Si el circuito sigue siendo el mismo, o sea, el corto lo está reemplazando el amperímetro. Y el voltmetro es un circuito abierto, así que si lo pongo es como si no pusiera nada. Un voltmetro ideal, ¿sí? Esa es la manera en que funcionan los instrumentos de medición. Nosotros debemos interpretarlos como, pensar en ellos como si fueran ideales. Pero cuando obtenemos, cuando hacemos el análisis teórico y obtenemos los resultados teóricos sin instrumentos, sin poner instrumentos, o sea, si yo no pongo un voltmetro y tampoco pongo el amperímetro y me pongo a analizar el circuito, entonces puede ser que encuentre pequeñas diferencias de este voltaje con el voltaje que midió, ¿sí? Va a haber una pequeñita diferencia. No van a ser exactamente igual mi resultado teórico con mi resultado experimental. Lo mismo va a ser cuando mida la corriente acá. No va a ser exactamente el valor teórico idéntico al valor que aquí se mide, al experimental. ¿Por qué razón? Porque son instrumentos reales y como es un instrumento real, es mentira que tenga resistencia cero, o sea que se comporte como un corto, ¿sí? Un corto es resistencia cero. Entonces, yo aquí, de principio les dije, hagan de cuenta que es un corto, o sea que tiene resistencia cero. Aquí pongo un corto, ¿no? Pero la realidad es que no es un corto. Sí tiene una resistencia. Los cables tienen resistencia, ¿no? Adentro también hay circuitos de medición.
Así que se comporta como muy cercano a un corto, una resistencia muy cercana a cero. No sé cuánto vale esa resistencia, tendría cosa de que lo midiera, hacer un experimento y medir, ¿no? Pero hay una resistencia interna y esa resistencia seguramente vale como un ohm, 0.5 ohms, por ejemplo, a lo mejor vale 0.5 ohms o un ohm, no sé, pues un valor pequeñito, un valor pequeño, ¿sí? Este valor de 4 ohms, pues puede ser también comparable a la resistencia que este puede tener. Si este tiene una resistencia de 1 ohm, pues un ohm ya es comparable a 4. Entonces puede alterar la respuesta bastante, ¿no? Pero si esta resistencia fuera 4000 ohms y esta vale 1 ohm, la resistencia real que tiene el amperímetro vale 1 ohm y esta vale 4000, pues este es despreciable. Este es despreciable porque es apenas 1 ohm y esta vale 4000. Entonces podemos considerar que este es un corto, ¿sí? O sea, comparando los resistores, dice uno, no, pues no le afecta. Esta es muy chiquita y esta es 4000 ohms, ¿no? No 4, si nos valiera 4000, diría yo, pues está muy grande, o sea, este es dominante sobre esta, ¿sí? En esos casos es cuando uno se da cuenta que casi no le afecta el efecto interno de su resistencia. Así que si llega a haber pequeñas diferencias entre la teoría y la práctica, muchas veces tiene que ver con la resistencia interna de los instrumentos. El multímetro, les estoy diciendo que se comporta como resistencia infinita, como si no hubiera nada. Una resistencia infinita es un circuito abierto. Entonces, si yo pongo el multímetro, pues se debe comportar como un circuito abierto. Pero la realidad es que no es así. Internamente, el multímetro, cuando lo configuro para medir voltaje, refleja una resistencia muy grande, pero jamás infinita. Su resistencia puede llegar a valer 10 megas, 10 millones de ohms. Entonces se acerca bastante a una resistencia que, bueno, por su valor va a dejar pasar casi nada de corriente, muy poquita corriente, pero casi nada. Así que esta corriente que sale de esta fuente, ya no toda se va a venir por acá, una parte se va a ir por aquí y va a pasar por acá. Así que va a alterar el comportamiento del circuito un poquitito, porque una partecita de la corriente se viene por acá. Imagínense 10 millones de ohms, 10 millones de ohms. La corriente que salga de esta fuente va a ver que aquí hay 2 ohms y va a decir, aquí hay bien poquita. Entonces casi toda la corriente se viene por acá. ¿Sí? Y muy poquita corriente va a preferir este camino de alta resistencia. ¿Sí? Si es un multímetro, si lo considero real, considero su efecto real de 10 millones de ohms. Si lo considero ideal, sería infinita la resistencia, o sea, circuito abierto totalmente, y entonces nada de corriente se viene por acá, toda sigue circulando por aquí y el circuito permanece inalterable, ¿sí? Así que el efecto de la resistencia interna de los instrumentos tiene que ver, ¿sí? Y lo que aquí quería yo más que nada es que quedara bien claro que un voltmetro o voltímetro es un circuito abierto y no le afecta poner ahí un voltmetro. Para hacer cálculos teóricos conviene hacerlo así, para que no se nos complique el análisis. Y un amperímetro es como un cortocircuito. Un corto es un cable, ¿sí? Poner un cable de un lado al otro. Así que así lo debo interpretar el instrumento cuando lo pongo. Y eso me hace suponer que el circuito no se afecta, sigue igual, ¿no? Y las lecturas son, casi puedo decirlo, que son iguales a lo ideal, ¿sí? Si yo los considero ideales a los instrumentos, estos resultados deben ser idénticos a la teoría, o sea, a que si yo me pongo a analizar todo esto y sin los instrumentos calculo el voltaje aquí
y calculo la corriente por el corto que había acá. Entonces, si yo lo hago a mano con fórmulas, debo sacar el mismo resultado que acá. Estos mismos resultados los debo de sacar. Eso sería lo primero, ¿no? Si no tengo estos instrumentos, tendría que analizar mi circuito para calcular cuánto voltaje hay en estas terminales, que sería el voltaje de este resistor. Y tendría que analizar mi circuito para calcular cuánta corriente fluye por la fuente, que es la corriente que pasa por este corto y por este resistor, ¿sí? Entonces tendría que hacerlo con fórmulas a mano. Y me debe salir exactamente estos datos, porque estamos suponiendo que son ideales los instrumentos, ¿sí? Bueno, entonces ese problema ahí lo dejo, nada más está sencillo. Y ahora ven que la clase pasada vimos al final al resistor, vimos el código de colores y vimos que hay varias resistencias, ¿no? Bueno, existen resistores, todos los resistores, la mayoría de los resistores que usamos son resistencias fijas, resistencias de un solo valor. Pero hay resistores que son variables. Los resistores variables se llaman potenciómetros. Los resistores variables se llaman potenciómetros. Un resistor variable se dibuja así. Con esa flechita atravesada estoy haciendo indicación de que yo puedo ajustar el valor de este potenciómetro, ¿sí? Es una resistencia variable. Pero también la mayoría de los resistores variables, o sea, de los potenciómetros, tienen una tercera terminal. Así que más que verse de esa manera, se ven así. Esta tercera terminal, derivación se le llama, o también tiene otro nombre, eh, cursor le llaman, algunos autores le llaman cursor, ¿sí? Pero yo le llamo derivación. Finalmente es un cable extra, es una derivación. Entonces, esta da a entender que es la terminal que se está moviendo a lo largo de la resistencia y seleccionando un valor diferente entre esta terminal y cualquiera de las otras, ya sea esta con C con A o C con B. Entonces, entre esos pares de terminales C con A, C con B y C con A, va a haber resistencia diferente si yo muevo este eje, si se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Así que si yo lo muevo hacia arriba, pues me va a quedar así, o sea, va a estar por acá, así, es A, C y B. En ese momento, de aquí a acá tengo RAC y acá tengo RBC, ¿sí? O sea, de este lado tengo RBC y RAC. Aquí es indistinto cómo lo mido, o sea, cómo pongo las puntas del instrumento, ¿sí? Las resistencias no son polarizadas, así que puedo poner las puntas roja y punta negra
como yo quiera. El chiste es que de B a C hay una resistencia, de A a C hay otra, pero la resistencia RBC es mayor a la resistencia RAC, ¿sí? Y al revés, si esta derivación la desplazo hacia abajo, pues va a ser lo contrario. Abajo voy a tener más pequeña resistencia y arriba más, ¿no? Aquí se ve, pues, por sentido común, que hay menos resistencia aquí y hay más resistencia abajo. Así que este es el símbolo de un potenciómetro. Los potenciómetros pues sí llegan a ser de esa manera algunas veces, o sea, llegan a ser como de esta forma. Se sujeta una abrazadera, por decirlo así, de esas que usamos, hagan de cuenta algo semejante a los que usamos para sujetar una manguera a un tubo de metal, una abrazadera, ¿no? Entonces una abrazadera aquí de este lado y sale una terminal fija, otra abrazadera de este lado, sale otra terminal. Aquí está alambre devanado, son resistencias de alambre, entonces aquí hay mucho cable devanado y hay una tercera terminal que se puede mover. Esta es móvil, ¿sí? Esta es una terminal fija, esta es fija y esta es móvil, esta terminal, de manera que esta terminal se puede mover hacia acá o hacia acá y me permite seleccionar, si esta fuera A, B y C, me permite seleccionar la resistencia de A a C o la resistencia de B a C. Entonces puedo tener casos como este, ¿sí? Donde haya más resistencia de un lado que del otro. Otro tipo de potenciómetros son los potenciómetros de eje giratorio, que son circulares, ¿sí? O sea, en una lámina se cubre de una pista de carbón, así, se cubre de una pista de carbón. En cada extremo, la pista de carbón no abarca toda la circunferencia. Hay un espacio libre de carbón. En un extremo del carbón, de la pista, se tira una terminal. En el otro extremo se tira otra terminal. Así se pone. Bueno, voy a hacerlo un poquito más apegado a así, háganme cuenta algo como esto, así. Entonces, en este otro extremo se tira la otra terminal. Son dos láminas, dos salientes de lámina que se conectan ahí pegadas a la pista de carbón, ¿sí? Y hay una tercera lámina conectada a un disco giratorio, a una laminita que tiene una, lo voy a poner así, una lámina con un doblez en la punta que va tocando la pista de carbón. Esta lámina se gira con un eje
un eje que saldría del pizarrón. Se vería más o menos así. Hay un eje aquí, ¿sí? Ese eje nosotros lo giramos y barre. Aquí voy a quitar esta parte. Entonces aquí está el carbón, la pista de carbón. También puede ser una pista de alambre, y esta laminita que está aquí, esta lámina esta laminita pues va girando al mismo tiempo que nosotros giramos el eje, de manera que esta es la derivación. De este lado de un lado se puede decir que tengo la terminal A, del otro la terminal B y acá la terminal C. O sea, estas tres terminales son estas terminales, o sea, A, C y B están aquí, ¿sí? Cada vez que yo giro el eje, pues estoy haciendo que esta lámina se desplace y toque la pista de carbón en distintos ángulos de la circunferencia, ¿sí? Entonces, si está ahorita más o menos a la mitad, aquí tendría de aquí a acá una resistencia R. Para este ejemplo tendría una resistencia RBC de este lado y acá una resistencia RAC, y en este caso pues la resistencia RAC sería la misma que RBC, porque estoy colocando al eje más o menos a la mitad del recorrido de la pista, ¿no? Pero si yo le giro, pues se va a mover hacia un lado, hacia otro. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a usar ese tipo de potenciómetros, pues aquí está el potenciómetro, ¿sí? Vean cómo está ahí el eje, el potenciómetro, ahí más o menos, un poco ahí lo supone de este lado, a ver, así más o menos, ¿no? O sea, más o menos tiene la forma del dibujito que ustedes están viendo atrás de mí. Entonces aquí están los tres terminales, el eje, y yo le ajusto aquí, lo giro, vean, y estoy alterando la resistencia entre las terminales del eje, ¿no? Y dentro, aquí en esta parte, por dentro, tengo la pista de carbón, ¿sí? Entonces estos son potenciómetros que son de distintos valores. Hay potenciómetros en valores típicos, ¿sí? Estos valores típicos de 100 ohms, de 500 ohms, de 1000 ohms, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 50K, 100K, 100 ohms, 200K, 500K, y así. O sea, se van 500, 1 mega, 2 megas, 5 megas, 10 megas. Es lo más grande que he llegado a ver, son de 10 megas. Entonces los valores típicos y su potencia de estos son de potencia de alrededor de medio watt, ¿sí? Entonces no son de alta potencia, no aguantan mucha potencia,
son de medio watt y son los que llegamos a emplear para nuestros circuitos. Así que esa sería una información más, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Permítame tantito.